Y vamos con otro de los bloques de los espacios del sector primario. Los paisajes agrarios. Lo primero que nos vamos a detener es ver cuáles son los elementos que forman parte de estos paisajes agrarios. Vamos a ver qué es el espacio habitado, las parcelas y los usos del suelo. Y luego después vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de paisaje que nos vamos a encontrar en España. Esto lo vamos a ver de una forma muy rápida porque como ya hemos hablado de los tipos del suelo, del clima, simplemente es adaptar los paisajes a los distintos tipos de clima y vegetación que hay. Por eso mismo nos vamos a encontrar con el paisaje oceánico del norte peninsular, con el paisaje agrario mediterráneo del interior, con el paisaje agrario mediterráneo del litoral, paisaje agrario de montaña y el paisaje agrario de Canarias. Pues nos encontramos con este mapa en donde vamos a ver cuáles son los paisajes agrarios de España. Recordad que acabamos de ver 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a empezar por el 5. Canarias. Aquí le tenemos el primero. La España mediterránea, aquí corresponde a todo el litoral mediterráneo más la zona suratlántica de la península, junto con las Islas Baleares. Después tenemos en el punto número 3 el interior peninsular, que es prácticamente toda la península ibérica. Luego tenemos la zona de montaña, aquí repasamos donde tenemos los principales sistemas montañosos, ¿vale? Por aquí, en la zona del centro, por aquí y por aquí abajo. Y luego terminaríamos con, lo hemos hecho al revés, pero con la España húmeda, toda la zona del norte peninsular. Cuando hablamos de los elementos de los paisajes agrarios, hemos dicho que vamos a ver distintas cosas, ¿no? Entonces vamos a empezar por el principio y es qué son los elementos del paisaje. Primero tenemos que saber que el paisaje agrario es el aspecto visual del espacio agrario y que incluye, por un lado, el medio natural, el espacio habitado, es decir, cómo es el poblamiento y el hábitat, y el espacio trabajado, como son las parcelas y los usos agrarios. Esto es importante que lo tengáis en mente para luego después no liarlo, ¿vale? Comenzamos con el espacio habitado, el poblamiento rural. ¿En qué consiste? Bueno, estos son el conjunto de asentamientos humanos existentes en el espacio rural. En España ya hemos dicho, porque lo hemos visto en otro momento, que se consideran municipios rurales aquellos que tienen menos de 10.000 habitantes y que podemos hablar de los que son estrictamente rurales, con menos de 2.000 habitantes, y los semiurbanos. Y luego están las agrociudades. Esta palabra la vamos a poner, ya sabéis, con asterisco porque esta puede ser pregunta de vocabulario. ¿Qué más decimos? Que su origen está relacionado con factores tanto físicos como económicos como históricos. Los tipos de poblamiento que nos encontramos son 3. Está el disperso, el concentrado o el intercalar. ¿Qué es el tipo de poblamiento disperso? Es cuando la casa rural está separada de las demás por cultivos, prados, etc. Es decir, cuando nos encontramos que las casitas están separadas unas de otras, ¿vale? Esto sería el poblamiento disperso. ¿Dónde lo vamos a encontrar en la península? En la zona de la periferia. Es decir, que situamos la península así y este tipo de poblamiento lo vamos a encontrar en las zonas más periféricas. Sobre todo en la zona del norte peninsular. ¿Dónde lo vamos a encontrar también? En los dos archipiélagos, tanto en Baleares como en Canarias. Y pueden ser poblamiento rural disperso absoluto, cuando todas las casas están separadas, o laxo, cuando hay pequeñas agrupaciones de casas, ¿vale? Así que lo tenemos en cuenta. El segundo de los grupos que vamos a ver es el tipo de poblamiento rural concentrado, que son cuando las casas están agrupadas en pueblos o en villas. Principalmente esto en la península, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la zona del centro peninsular. Puede ser lineal, cuando las casas están dispuestas a lo largo de una vía, es decir, cuando ves que pasa una carretera y el pueblo son casas a un lado de la carretera, casas al otro lado de la carretera, ¿vale? Este sería el que puede ser lineal, o bien apiñado, cuando están construidas en torno a un núcleo. Y luego el último de ellos, el tipo de poblamiento rural intercalar, son casas diseminadas a partir de núcleos primitivos. Es decir, se encuentra realmente, este sería como el intermedio entre el disperso y el concentrado. Las transformaciones más recientes en cuanto al poblamiento rural que nos vamos a encontrar es que en la zona del interior se han reducido el tamaño de los asentamientos causado por la inmigración, que en la zona de costa, sin embargo, nos encontramos todo lo contrario, un aborrotamiento por el turismo, y luego que las áreas periurbanas, es decir, lo que está alrededor de zonas urbanas, se han ido incorporando a las ciudades, es decir, que las ciudades han crecido también estas zonas rurales y al final se han prácticamente unido.
En estas diapositivas podemos ver lo que era el poblamiento rural disperso y el poblamiento rural concentrado que os acabo de explicar. ¿Cuáles son los cambios recientes que se producen? Bueno, pues que tenemos que tener en cuenta que los asentamientos menos accesibles disminuyen o quedan totalmente abandonados por el éxodo rural, y luego que los de las áreas costeras pierden su carácter agrario por la implantación de edificaciones turísticas. Hablaremos del turismo más adelante. Vamos con el hábitat rural. Si hablamos del hábitat rural, lo que nos vamos a encontrar es que son las viviendas y otras dependencias construidas con materiales autóctonos, es decir, lo propio del pueblo, lo propio de la zona rural. Los materiales tradicionales de las casas rurales los vamos a encontrar que son o bien casas de piedra, es decir, lo que se construye con mampostería o sillares. Lo encontramos en la periferia peninsular y en la España insular, exactamente igual que hemos visto anteriormente con el tipo de la distribución de las viviendas. Las casas de madera entramada, con estructuras de madera rellenas de ladrillo de mampostería, los encontramos principalmente en la zona del País Vasco y Guadalajara. Y luego las casas de barro o de adobe, con bloques de barro, tapial, barro entre panales de madera, ambas mesetas, Valle del Ebro, Huertas de Valencia y la campiña del Guadalquivir. Bueno, pues aquí vamos a ver, en esta parte de aquí, os voy a enseñar, a ver, vamos a quitar esto de aquí, vamos a poner esto así, ¿vale? Que el plano de las casas suele guardar o debe guardar relación con la actividad agraria realizada. ¿Qué modelos de planos vamos a encontrar? Las casas en bloque o las casas compuestas. Casas en bloque, ¿qué son? Que todas las dependencias, vivienda, establo, almacén, están bajo el mismo techo. Generalmente suelen ser o de una planta, como las payozas gallegas, o en dos plantas, como el caserío vasco o las casonas asturianas. Mientras que las casas compuestas son edificios dispuestos en torno a un patio, lo que sería un cortijo andaluz o una masía catalana. Aquí tenéis ejemplos de lo que sería una payoza, un caserío vasco, una casona asturiana, y aquí en las casas compuestas os voy a enseñar aquí el cortijo andaluz y la masía catalana. Y el último bloque que corresponde a esto son los paisajes agrarios. Repasamos otra vez, sabemos que son 5: oceánico del norte peninsular, mediterráneo del interior, mediterráneo del litoral, paisaje agrario de montaña y paisaje agrario de Canarias. Vamos muy rápidamente a verlos. Empezamos por el primero, quitamos todo esto de aquí que nos estorba y empezamos por el primero. Paisaje oceánico del norte peninsular. ¿Vale? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Principalmente en la zona de Galicia y en la zona cantábrica. ¿Cómo es el relieve? Un relieve accidentado y clima oceánico, ya lo sabemos. ¿Cómo va a ser su estructura agraria? ¿Cómo va a ser su agricultura? ¿Cómo va a ser su ganadería, y la explotación forestal? Ya sabéis, utilizamos el mismo guión en todo lo que estamos estudiando para que nos resulte más fácil. Estructura agraria, población escasa y envejecida, como en todos lados. Poblamiento disperso intercalar, lo acabamos de estudiar. Explotaciones minifundistas y cercadas, lo hemos visto también ya. Y uso de suelo, sobre todo ganadero, también lo hemos visto. En cuanto a la agricultura, una superficie escasa, agricultura de secano y policultivos en el pasado y especialización en huerta y forrajes en la actualidad. Ganadería, lo sabemos, la actividad más importante de las de las tres que tenemos. Pequeña y mediana explotación en Galicia y más moderno en la zona cantábrica. Ganado bovino, principalmente mediante extensivo para la carne y intensivo para la leche. Y luego terminaríamos con las explotaciones forestales, que estarían dedicadas a las industrias del mueble y a la pasta de papel. Segundo paisaje, paisaje agrario mediterráneo del interior. ¿Dónde nos lo encontramos? En el interior, lo acabamos de ver en el mapa, toda la zona de la meseta y la depresión del Ebro. ¿Cómo es su medio? Relieve y llano. Clima, mediterráneo continentalizado. Estructura agraria, agricultura, ganadería y explotación forestal. Estructura agraria. Lo acabamos de ver ya, población escasa y envejecida. Repetimos. Explotaciones minifundistas y latifundistas. Agricultura, en las áreas de secano extensivo, cereal, vid y olivo. Y en las de regadío intensivo, plantas industriales, frutas y hortalizas. Ya lo hemos estudiado. Ganadería, en las zonas de secano, ganado ovino, porcino y bovino de leche. Ya lo hemos visto estudiar la ganadería. En las dehesas tradicionales, ganado ovino y porcino. También. Explotación forestal, escasa, excepto en algunas zonas de Soria. También lo hemos visto. Paisaje agrario mediterráneo litoral. ¿Dónde lo encontramos? En las zonas del litoral, prelitoral mediterráneo, Baleares y el Valle del Guadalquivir. ¿Cómo es el medio físico? Con un relieve lleno y accidentado y clima mediterráneo.
vamos a ver estructura agraria, agricultura, ganadería y explotación forestal. ¿Qué decimos de la estructura agraria? Lo mismo que hemos dicho en todas las demás, que población reducida y poblamiento disperso en las zonas de regadío y concentrado. Explotaciones minifundistas en zonas de regadío y medianas y grandes en las zonas del oeste de Andalucía. Y uso de suelo, sobre todo, agrario. En la agricultura, en las áreas de secano, vid, olivo y almendro. En las zonas de regadío, horticultura y fruticultura. Ganadería bovina y porcina en Cataluña, ovina en secano y reses bravas en la depresión del Guadalquivir. Y en cuanto a la explotación forestal, escasa, excepto con los eucaliptos de Huelva. Siguiente, paisaje agrario de montaña. ¿Dónde lo encontramos? En las zonas de grandes cordilleras. ¿Cómo es su medio físico? Con relieve de fuertes pendientes, clima frío y precipitaciones abundantes. Vamos, estructura agraria, agricultura, ganadería y explotación forestal. ¿Qué vamos a decir de cada una de ellas? Primero, población reducida y poblamiento disperso en el pasado y más concentrado en la actualidad. Explotaciones privadas con montes y praderas de aprovechamiento vecinal y usos del suelo, agricultura en los valles y bosques y pastos en las laderas. En la agricultura, en las montañas del norte encontramos algunas huertas y en la zona del levante y del sur almendros y olivos. Ganadería, bovina y ovina en las montañas y ovina en las montañas mediterráneas. Y por último, la explotación forestal, importante en todas las zonas de la montaña del norte. Y como veis, vamos con el número 5, paisaje agrario de Canarias. ¿Dónde se da? En las Islas Canarias. ¿Cómo es el medio físico? Volcánico y clima cálido. Estructura agraria, agricultura, ganadería y explotación forestal. Si hablamos de la estructura agraria, ¿qué vamos a decir? Población en retroceso y poblamiento disperso, laxo. Grandes explotaciones en las zonas con regadíos costeros y uso de suelo especialmente agrario. Agricultura, en las zonas litorales encontramos el monocultivo, cultivos bajo plástico y luego plantaciones tropicales. En el interior, agricultura de secano con la vid y el trigo. No hace falta que sepáis exactamente esto. Ganadería, ovina y caprina, muy escasa y además asociada a la agricultura. Y luego la explotación forestal destinada para la construcción y soportes de los cultivos. Bueno, y esto lo hemos visto así rápido porque de verdad que es muy fácil y que solamente es buscar en un mapa y ver las diferentes cosas que habéis ido aprendiendo durante todo este tema.